Bueno, mis hermanos, ¿ustedes sabían que los soldados paracaidistas del Servicio Aéreo Especial están entrenados para que cuando ellos lleguen a un territorio desconocido, lo primero que tienen que hacer al tocar suelo es ubicarse? Y luego de ubicarse, entonces deben proceder hacia la misión que se les ha encomendado. Y soy consciente que ninguno de nosotros aquí somos de la Fuerza Aérea y cumplimos este servicio, pero la ilustración enseña algo que también es pertinente para esta serie que estamos enseñando sobre la teología bíblica. Todos comprendemos, o espero, la vitalidad de las Escrituras para nuestras vidas. Sabemos que allí para el creyente hay un tesoro escondido. Y es Cristo mismo que se ha hecho conocer por medio de su eterna palabra. Y ciertamente la Escritura es un inmenso mar donde no habrá años bajo este sol, donde podamos vivir para comprender los grandes misterios que allí se encuentran. Por lo tanto, todos los días podemos leer y sacar de ese tesoro y encontrar cada vez más a Cristo. Sabemos que Dios se ha revelado de manera especial, particular, por medio de su palabra. Y como ya lo hemos visto en las últimas 2 clases sobre teología bíblica, hay un tema central que abarca la Escritura, y es el de Jesucristo y la salvación que Dios ofrece por medio de Él. Y nosotros lo estuvimos leyendo, y sé que es un pasaje que muchos de ustedes conocen, Lucas 24:27. Y comenzando por Moisés, hablando de Cristo, y continuando por todos los profetas, les explicó lo referente a Él en todas las Escrituras. Cristo, habiendo resucitado, se encontró con 2 hombres camino a Emaús, saliendo de Jerusalén después de la Pascua, y les dijo que comenzando desde el Moisés, es decir, los primeros libros del Antiguo Testamento, y hasta los profetas, es decir, de principio a fin del Antiguo Testamento, les explicaba lo que ellos decían de Él mismo. Y ahora, mis hermanos, ustedes se preguntarán, ¿y esto qué tiene que ver con los paracaidistas del servicio especial? Pues así como ellos aterrizan y se ubican y luego se dirigen a cumplir una misión, nosotros también. No podemos leer las Escrituras sin estar ubicados en ella. ¿Quiénes de nosotros comenzamos a leer Don Quijote o 100 años de soledad abriendo el libro y comenzando a leer desde cualquier página? Quizás muchos de nosotros no nos ubicaríamos en qué consiste la historia si simplemente abrimos un libro y comenzamos a leer en la mitad de la nada. Es preciso, es pertinente estar ubicados para saber qué quiso decir Cervantes o qué quiso decir García Márquez, y así sucesivamente. ¿Cuánto más cuando nos enfrentamos a las Escrituras? De hecho, hay un mito común social donde dicen que la Biblia es difícil de comprender. A lo que siempre respondo, por supuesto, no la desconoces. Cualquier libro será difícil de comprender si entramos en cualquier página sin estar ubicados. Entonces, mis hermanos, quizás esta serie de alrededor de 2, 3, 4 meses que estaremos enseñando no los hará eruditos bíblicos, donde conocerán todas las profundidades de este vasto mar de conocimiento. Pero espero que el Señor utilice esta serie para despertar buen ánimo y seguir escudriñando las Escrituras, para comprenderla a mayor escala y saber en qué consisten y hacia dónde apuntan, y que cuando lo leas no estés perdido o perdida. Es nuestra intención como iglesia que ustedes tengan una visión general del plan redentor, salvífico de Dios, y que sea Él ayudándonos a descubrir cómo cada página de las Escrituras apunta a Jesucristo y la salvación que se encuentra en Él. Ahora bien, mis hermanos, entrando un poco más en materia y lo que concierne nuestro estudio, muchos
eruditos, teólogos, a lo largo de los tiempos han debatido acerca de la posibilidad de postular un tema principal que unifique la Biblia. Muchos justifican que es infructuoso y es mejor considerar y aceptar que las Escrituras contienen varias líneas temáticas a la larga que nos llevan a un mismo fin. Argumentan que es mejor analizar por separado cada uno de estos temas sin interferir y unificarlas las unas con las otras. Cualquier tema unificador de las Escrituras que se use deben indudablemente salir de las Escrituras. Además, debe ser tan amplio que permita que cada una de las partes, permita a cada parte hacer su propia particular contribución. Y esto, mis hermanos, lo digo porque el tema del reino de los cielos satisface todos los requerimientos al respecto. No podemos desconocer que dicho tema es central desde Génesis hasta Apocalipsis. El concepto del reino de Dios se desarrolla a lo largo de todas las sagradas escrituras. De hecho, es tan así, es tan dominante, que de hecho estuvieron plasmadas vívidamente en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Jesús habló extensamente acerca del reino de los cielos, usando parábolas, discursos que hablaban de su característica y su llegada. Y de hecho ustedes conocen lo que él decía cuando comenzó su ministerio: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el evangelio. Pues parte de su misión era dar a conocer lo que fue dicho por los profetas se estaba cumpliendo, porque el reino de los cielos estaba siendo o fue profetizado por los antiguos. Por eso hemos dicho que la Biblia se trata del plan de Dios de salvación, su promesa de restaurar su reino y luego el cumplimiento de esa promesa por medio de su Hijo Jesucristo. Y esto es central para la clase de hoy y para el resto de nuestro estudio a lo largo de estas clases sobre la teología bíblica. Por eso es que hoy la escuela de hoy se titula El patrón del reino. El autor Goldsworthy, en su libro Evangelio y Reino, lo define de la siguiente manera, y estará en sus pantallas: el reino de Dios, el pueblo de Dios en el lugar de Dios, bajo el gobierno y bendición de Dios. Lo repito: un pueblo, un lugar bajo el gobierno y bendición de Dios. Y parece sencillo, y realmente lo es, pero encierra las grandes y profundidades del reino. Dios desea que el ser humano comience a disfrutar de una íntima relación con Él en su presencia, puesto que Él es un Dios santo y perfecto. Eso es posible solo si nos sometemos a su amoroso gobierno. Eso es mejor. Y eso es lo mejor de la vida, vivirla como fue diseñada para vivirse. Es un don del Señor si estamos bajo su gobierno. Entonces, mis hermanos, de manera pedagógica quiero desglosar un poco de lo que estaremos viendo. Y yo quiero aquí hacer algo también pertinente. Mis hermanos, si ustedes no conocen, nunca han escuchado acerca del término teología bíblica, hagan su mayor esfuerzo para comprender este tema. Repasen las enseñanzas que ya se vieron. Utilicen un cuaderno. Busquen apuntar, porque creo que si conocemos bien lo que se está enseñando, les dará mucha claridad cuando estén estudiando la Escritura. Cuando en sus devocionales, cuando estén leyendo, podrán comprenderla. Por lo tanto, este concepto del reino lo vamos a desglosar en 8 partes. 5 partes del Antiguo Testamento, comenzando hoy, y otras 3 partes en el Nuevo Testamento. Y se los bosquejo para ustedes. Según
la primera clase que corresponde hoy es el patrón del reino. La segunda, hablaremos de este reino que se ha perdido, ha caído. Bueno, está perdido, ya lo veremos. Tercera, el reino prometido. Cuarto, el reino parcial. Quinto, el reino profetizado. Y después en el Nuevo Testamento, el reino presente, el reino proclamado y por último, el reino perfeccionado. Y hago esto para que comprendan hacia dónde nos dirigimos en esta serie, y nuevamente les animo a que estén atentos, a que vengan puntuales y realmente hagan un esfuerzo por comprender ello. Y si hay preguntas, estoy seguro que más de uno estaremos dispuestos a sentarnos y ayudarles a comprender esto. Entonces, mis hermanos, respecto a nuestra clase de hoy, el patrón del reino, quiero entonces hablar de 4 verdades que corresponden a la creación. Primero, Dios es el autor de la creación. Segundo, Dios es rey de la creación. Tercero, el ser humano es el pináculo de la creación. Los niños, si no saben qué es pináculo, es lo más alto, la cúspide. Y cuarto, reposo, la meta de la creación. Por lo tanto, buscaré entonces desglosar esto, porque el reino ha comenzado. El reino comenzó con el mismo Dios que creó todo. Entonces hablemos un poco acerca de Dios como autor de la creación. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Todos hemos leído esto y sé que muchos de ustedes saben que así es. Dios le plació hacer la creación. Él decidió crear todo. En el tiempo, el espacio, la materia tuvieron un inicio por el gran creador, el Dios altísimo del universo. Y claro está, Él era antes de cualquier cosa que fue creado. Él es eterno. Así que bastó pronunciar su palabra y fue suficiente. Y el universo existió. Y fue la iniciativa del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu. Y el libro de Génesis lo relata. Más adelante dice, y la tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y después más adelante dice, y hagamos al hombre. Hay un concepto allí trinitario en las primeras páginas de la Escritura. Y por ende, evidentemente, a la luz de la teología bíblica, tenemos que comprender también el Antiguo Testamento a la luz del Nuevo Testamento. ¿Y qué dicen las páginas del Nuevo Testamento al respecto? Encontramos a Jesús, se encarnó, tomó forma de siervo, nació en un pesebre de Belén, pero ese no fue el inicio de su existencia. Él ha sido el verbo, o es el verbo eterno. El Evangelio de Juan, que dice al inicio, en el principio, tomando las palabras de Génesis, en el principio existía el verbo, el logos, y el verbo estaba con Dios, y el verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todas las cosas fueron hechas por medio de Él, y sin Él nada de lo que fue hecho, fue hecho. Y también Pablo da la misma idea en Colosenses, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Ese es Cristo, nuestro Señor y Rey. Entendemos que la creación, ahí estuvo partícipe el Dios Trino. Y es bueno destacar en este punto también sobre la creación, que Dios se complació en su creación. Se agradó Dios de haber creado el universo. Numerosas veces encontramos, o cuando leemos las primeras páginas, en cada día dice que, y vio Dios que era
bueno. Al finalizar el primer día, segundo, tercero, cuarto día. Y cuando creó al hombre, al ser humano, el sexto día, al finalizar, dijo, y era bueno en gran manera. O sea que no estamos hablando de un Dios deísta totalmente desentendido de su creación. Tenemos un Dios teísta que está con su creación, guardándola, cuidándola, sosteniéndola bajo su providencia y su soberano poder. Una actitud muy diferente a la que de pronto algunas filosofías orientales plasman, donde quizás se ve lo espiritual como lo bueno y lo material como algo despreciable. Otras filosofías donde todo es Dios, el panteísmo. La materia importa porque Dios la creó y la hizo buena. Dios no solamente se interesa en nuestra alma, sino que también se interesa en nuestro ser, en nuestro cuerpo y en el mundo donde nosotros vivimos y Él ha creado. Y eso lo veremos también en el próximo domingo, cómo el pecado afectó lo que Él ha creado, incluyendo al ser humano. Sin embargo, sí nos interesa entender que Dios sigue siendo el autor y rey de su creación. Por su gracia, Dios decidió poner de nuevo las cosas en su orden. Y su plan salvífico incluye todas las cosas, tanto espirituales como materiales. Habrá un cielo nuevo y tierra nueva. Nuestra mirada al panorama total de las Escrituras nos llevará a un recorrido que va desde Génesis, como lo estamos iniciando hoy, hasta Apocalipsis. En muchos sentidos, eso nos llevará al principio, a la manera en que las cosas fueron diseñadas para un nuevo Edén. Pero mis hermanos, quiero entonces que veamos, ya hemos visto a Dios como autor de la creación, pero quiero que ahora lo veamos como el rey de la creación. Y para eso utilizaré el Salmo 95, que lo retrata muy bien y creo que lo podemos entender todos. Salmo 95, versículo 3 al 7 dice, porque Dios grande es el Señor y Rey grande sobre todos los dioses. Allí ya podemos destacar algunos atributos de este gran, magnificente Dios. Pero después dice, en cuya mano están las profundidades de la tierra, cuyas son también las cumbres de los montes. Él está diciendo que en sus manos tiene las profundidades del océano y el pináculo más alto de los montes. Desde lo más alto en la faz de la tierra hasta lo más bajo están sostenidas en sus manos. Suyo es el mar, pues Él lo hizo, y sus manos formaron la tierra firme. Y ahora hay una razón que se le convoca a la creación. Venid, adoremos y postrémonos. ¿No creen que son razones suficientes si Él sostiene el universo en sus manos? ¿Cómo no venid y postrarnos ante Él y doblar rodillas ante el Señor nuestro Hacedor? Si hay una reverencia, Él es porque Él es Rey, Hacedor, Creador, pero también Gobernador. Y a eso estamos también nosotros llamados. Porque Él es nuestro Dios y nosotros el pueblo de su prado y las ovejas de su mano. Si oís hoy su voz. ¿Cómo? Si ustedes, bueno, como creador de todo, Dios es el Señor del universo. Él es el Rey legítimo sobre todas las cosas. Creo que el salmista entendió muy bien quién es este Dios. Dios es trascendente, mis hermanos. Está por encima y más allá de todo lo que pudiésemos nosotros mencionar. Y es distinto y diferente a la creación. Es por eso que la idolatría es tan abominable ante Él. Porque
al inclinarnos ante las cosas creadas, estamos haciendo a Dios más pequeño. Quizás no lo pensemos, pero en nuestro actuar y cuando nos inclinemos a otras cosas, estamos dejando al Creador por seguir las cosas creadas. Dios merece la adoración. Nosotros somos sus criaturas suyas. Es nuestro deber someternos al Rey del universo y darle la gloria que legítimamente le pertenece. Apocalipsis 4:11, digno eres, Señor nuestro, de recibir la gloria, el honor y el poder, porque tú creaste todas las cosas, por tu voluntad existen y fueron creadas. Nuevamente tenemos esa misma idea. Él es digno y Él es Señor. Él es Rey. Pero veamos el tercer aspecto que quiero mencionar sobre la creación. Y es que el ser humano es el pináculo de ella. Sin duda es el hombre. Hay quienes dicen que somos meros animales con raciocinio, simios avanzados, un conjunto de moléculas que mágicamente están organizadas de una manera tan perfecta que podemos hasta razonar, etcétera, etcétera, etcétera. Infinidades de definiciones podemos hablar de quién es el hombre. Pero la definición está en las Escrituras. Creó pues Dios al hombre a imagen suya y a imagen de Dios lo creó. Varón y hembra los creó. Todo ser humano, independientemente de sus rasgos, de su estatus socioeconómico, de su raza, de su nación, todos cargan, poseen la imagen de Dios. En el libro El misterio revelado, Edmund Clooney dice lo siguiente: el hombre es una criatura porque fue creado por Dios, pero una criatura única es como Dios. No es que el ser humano sea Dios. Nosotros no poseemos esos atributos que solo le corresponden a Él. Nosotros no somos todos poderosos, no somos eternos. No estilamos esa bondad que Él tiene, pero sí poseemos y cargamos una dignidad que no está en las otras cosas creadas. De hecho, solo fue en el hombre que Dios sopló y le dio vida. Pero quiero que tengamos algunas consideraciones respecto al hombre como criatura. Lo primero, la Trinidad llegó a un acuerdo para crearnos. Se dice que fue hagamos. Tales palabras no se nos dice de los animales, se dice del hombre, a imagen de Dios. Él lo hizo en el contexto que los hombres son diferentes a los animales. Solo el ser humano fue quien Dios sopló aliento de vida. Los animales simplemente aparecieron por el poder de su palabra. Segundo, podemos comunicarnos con nuestro Creador. Esa fue una facultad que el Señor nos dio. Fuimos creados para una adoración racional con nuestro Dios. Y Pablo también nos menciona y toma esta idea en Romanos y él dice que démosle culto, adoremos al Señor. ¿Cómo? Romanos 12. Con un culto racional, con nuestro intelecto. Tenemos que ser conscientes de que somos criaturas y le debemos todo al Señor. Y bendito sea el Señor que Él nos permitió ser así. Hay otro aspecto que tiene el hombre que no tienen las demás criaturas. Y es que el ser humano puede y está en el deber de señorearse sobre la creación. No significa el abuso de ello, pero sí para gobernar, para ser buenos mayordomos del resto de las cosas que Dios ha creado. Dios es un gobernante amoroso y como portadores de su imagen, nosotros también estamos llamados a gobernar de la misma
manera. Somos mayordomos de Él y como tales se nos ha confiado el cuidado de su preciosa creación. Y por último, respecto a la creación, también quiero hablar sobre el reposo, la meta de ella. Génesis 2, hemos hablado en Génesis 1. Génesis 2 comienza diciendo: así fueron acabados los cielos y la tierra y todas sus huestes. Y en el séptimo día completó Dios la obra que había hecho y reposó en el día séptimo de toda la obra que había hecho. Y bendijo Dios el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó toda la obra que él había creado y hecho. Todos sabemos que los capítulos, los versículos fueron añadidos posteriormente a cuando fueron escritas. Y hay algunos pasajes donde vemos que podemos considerar que no fue la mejor división. Y quizás esta es una de ellas, porque termina en el sexto día y puede dar la impresión de que la máxima, la cúspide de la creación, ¿cómo sería? El clímax de la creación fue el hombre. Pero el autor, Van Juan o Bauwan Roberts, en el Gran Panorama Divino, que es un libro base para las enseñanzas que estamos haciendo, él dice lo siguiente respecto al séptimo día. El hecho de que la división fue así. Eso da la impresión de que los seres humanos son el clímax de la creación de Dios. Pero el clímax real viene al inicio del capítulo 2, con el relato del séptimo día. El autor, al relatar la creación, cada día finaliza con la expresión, y fue la tarde y fue la mañana. Pero en el séptimo día, continúa. Y en cierto sentido, Dios ha descansado desde entonces. Cuando una cosa es creada a la perfección, ya no necesita seguir trabajando en ella. Eso no significa, por supuesto, que Dios está dormido, que no es soberano, que no está cuidando de ella. Ya eso lo expliqué. Creemos en un Dios teísta. Pero en Génesis 2, ya de lo que es el versículo 4 hasta el 25, muestra el segundo relato, por así decirlo, de la creación. Y claro está, no se contradice, sino que complementa el primero. En el primer capítulo, en el primer relato, el hombre es solo una de las muchas creaciones, pero en el segundo son el centro de la narración y nos muestra el panorama de la meta de la creación. Y aquí dice el autor: aquí está la vida tal como fue diseñada para vivirse, enmarcada en una serie de relaciones perfectas. Y quiero entonces que veamos también estas relaciones perfectas de las cuales se hablan en el capítulo 2. Dios y los seres humanos, el hombre y la mujer, y los seres humanos y la creación. En cuanto a Dios y los seres humanos, tenemos que entender que Dios cuida amorosamente de ellos. Él los plantó en el jardín y estuvo con ellos y les dio más de lo que necesitaban allí. Él establece sus reglas a las cuales el hombre también está en el deber de someterse y cumplirlas, y que no son agravosas o gravosas. Por el contrario, es una dicha, es una bendición para el ser humano estar sometido al señorío, al reinado de este Rey de la creación, y que son un bien para sí. Y estamos en el deber de estar en comunión con Él. Pero también respecto al hombre y la mujer, el hombre ha sido creado del polvo de la tierra, Dios sopló sobre él y de su costilla salió la mujer. El hombre es el líder, no es abusivo, ama. Y la mujer no se resiste, se somete y cuida también. Y también vemos respecto a esta relación hombre y mujer, la felicidad marital.
Dice que no se avergonzaban cuando estaban desnudos. Después de la caída es que se avergonzaban, pero estaban plenos. Tenían a Dios mismo también con ellos. Y respecto a los seres humanos y la creación, ellos ejercían autoridad, dominio, se enseñorearon sobre la creación. Eso sí, claro está, sin abusar, bajo la buena mayordomía del Señor. Y tenían que cultivar, Adán tenía que trabajar y cuidar de la creación, de la tierra. Y esto lo vemos también en ese relato del capítulo 2. Pero mis hermanos, para ir concluyendo, quisiera entonces ir recordando algunos conceptos y quiero mencionar otra vez la definición del reino de Dios de Goldsworthy, donde él dice: el pueblo de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno y bendición de Dios. Y estos aspectos los estaremos viendo en cada una de las enseñanzas. Ahora, un pueblo, un lugar, un gobierno y una bendición. Vamos a ver cómo el pecado va a buscar distorsionar eso. No tener un lugar, no ser pueblo, no estar bajo su señorío y por ende no estar bajo su bendición. Pero vamos a ver también cómo este gran Dios hace que nos sometamos a Él amorosamente. El tema del reino de Dios, mis hermanos, es fundamental en la teología bíblica y se desarrolla a lo largo de todas las escrituras, como inicié diciendo, mostrando el plan divino para restaurar la creación y reinar sobre toda la tierra. Y mis hermanos, alguien dijo, algún autor, y creo que estamos de acuerdo con él, pero entender Génesis 1, 2 y 3 es fundamental para entender el resto de las escrituras. Y hemos visto entonces, mis hermanos, el jardín del Edén. Vemos aquí el patrón del reino que se titula nuestra enseñanza. El pueblo de Dios. ¿Quién es en este momento del reino? ¿Quién es el pueblo de Dios? Adán y Eva. El lugar de Dios. El jardín. ¿Bajo el gobierno y cuidado de quién? ¿Y de dónde venía el disfrute de la relación, de la bendición de Dios bajo su creación? Espero que esta breve visión será útil para un entendimiento, por lo menos de las primeras páginas de la Escritura, y ver el patrón del reino y cómo esos 4 elementos estarán a lo largo de toda la Escritura. El reino de Dios se entiende como reinado soberano de Dios sobre todas las cosas. Entendemos que el reino espiritual que se manifiesta en la vida de los creyentes es aquí y ahora, pero que también tendrá un cumplimiento en un futuro cercano.